amigos, en esta lección aprenderemos a conjugar los verbos en el idioma quechua. Si aún no has visto la lección donde hablo sobre los pronombres demostrativos en quechua, en la caja de descripción de este video les dejaré el enlace para que puedan verlo. Ahora sí, empecemos. Los verbos en quechua. Lo primero que debemos saber es que los verbos en el idioma quechua siempre terminan en el sufijo infinitivo ya. Por ejemplo, tusui, que significa bailar, taki, que significa cantar, liancay, que significa trabajar, puñuy, que significa dormir, puri, que significa caminar, pucliay, que significa jugar. Por otro lado, para conjugar estos verbos se debe eliminar el sufijo infinitivo ya. Conjugación de los verbos en quechua. La conjugación de los verbos en quechua es siempre regular, es decir, hay un solo modelo de conjugación para todos los verbos, a diferencia del idioma español en el que podemos encontrar variaciones en las conjugaciones de sus verbos. Como ejemplo, veamos cómo podemos conjugar en el presente simple el verbo mikuy, que significa comer. Para conjugar este verbo, lo primero que haremos será colocar los pronombres en quechua. Si aún no conocen cuáles son los pronombres personales en quechua, les dejaré un enlace en la descripción de este video. Continuemos. Luego colocamos la raíz del verbo a conjugar. Para esto, eliminamos el sufijo infinitivo ya. Ahora solo debemos añadir el sufijo de conjugación correspondiente a cada pronombre, quedando de esta manera. Ñuja mikuni, que quiere decir yo como. Han mikunki, que quiere decir tú comes. Pai mikun, que quiere decir él come. Ñujanchik mikunchik, que quiere decir todos nosotros comemos. Ñujaiku mikuniku, que quiere decir nosotros comemos, pero tú no. Hankuna mikunkichik, que quiere decir ustedes comen. Paikuna mikunku, que quiere decir ellos comen. Esta forma que hemos empleado para conjugar el verbo mikuy se puede emplear con cualquier verbo. Veamos otro ejemplo con el verbo taki, que quiere decir cantar, y cuya raíz de conjugación es taki. Ñuja takini, que quiere decir yo canto. Ham takinki, que quiere decir tú cantas. Pai takin, que quiere decir él canta. Ñujanchik takinchik, que quiere decir nosotros cantamos. Ñujaiku takiniku, que quiere decir nosotros cantamos pero tú no. Hankuna takinkichik, que quiere decir ustedes cantan. Paikuna takinku, que quiere decir ellos cantan. Como podemos observar, todos los verbos en el quechua se pueden conjugar utilizando este método. Sin embargo, existe una excepción en donde no se expresa la tercera persona, y es el verbo kai, que veremos en el siguiente video. Ahora los invito a conjugar los siguientes verbos. Déjenme sus respuestas en la caja de comentarios y así podremos ayudarnos entre todos a practicar lo que hemos aprendido. Bueno amigos, llegamos al final de este video. No olvides repasar cada una de las lecciones de este curso básico de quechua. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, puedes dejarme un comentario. También te dejaré los enlaces de las lecciones anteriores en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!